Capítulo 1. Rasgos históricos de los métodos de investigación científica en medicina. Introducción. Lo que hoy conocemos como ciencia tiene una trayectoria histórica muy larga, al igual que otros aspectos culturales de la evolución del ser humano. El conocimiento científico ha acompañado al hombre desde sus propios orígenes. También está claro que, desde su nacimiento, la ciencia tenía características primigenias diferentes a las que tiene en la actualidad, a partir de las cuales inicia su desarrollo para adquirir con el paso del tiempo su estructura y organización actual. Seguramente, el primer conocimiento científico fue producto de su correspondiente método cuando, por cuestiones prácticas, el hombre primitivo tuvo la necesidad de conocer un objeto o fenómeno natural de manera ordenada y distinta a como estaba acostumbrado. Aunque no se puede precisar históricamente el origen del conocimiento científico y la forma de abordarlo metódicamente, puede afirmarse que cuando el hombre comienza a actuar consciente o inconscientemente para entender la causalidad, es el momento en que surge la ciencia y su método. El progreso de este pensamiento científico empírico causal hacia un pensamiento superior se dio en cuanto inició un proceso de depuración y clasificación de fenómenos identificados como fenómenos antecedentes, concomitantes o consecuentes. A alguno de ellos se da la condición de ser los primeros en la sucesión de hechos, sin los cuales no presentarían los fenómenos subsecuentes. A esto se le conoce como causa. Primer método de investigación. Puede considerarse que el ensayo-error es la semilla del método de investigación o el primer método. Es lo que lleva a descubrir la causa en los hechos de la vida cotidiana del hombre primitivo. Uno de los hechos que más impactaron a aquellos hombres, como a los de la actualidad, es la enfermedad. Al provocar tantas angustias e incertidumbre, este fenómeno generó la necesidad de un conocimiento a fondo, de una interpretación adecuada y de enfrentarlo con éxito. En ese orden de acciones y prácticas se inicia la generación y desarrollo de conocimientos médicos que pretenden explicar la enfermedad y a la par de cada cuerpo de saberes para tratar de ayudar médicamente al enfermo. Como producto de este esfuerzo original, hoy se reconocen 4 formas de practicar la medicina. Todas ellas iniciaron su desarrollo en el periodo primitivo de la evolución del hombre. Estas son la espontánea o instintiva, la empírica, mágica y técnica. La práctica médica que tiene mayor interés en la cuestión del origen de la metodología de la investigación científica es la medicina empírica, y en ella puede identificarse otro método, que es el comparativo. Este permite establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones de la enfermedad en el hombre y los fenómenos u objetos de la naturaleza. Las cualidades generales y particulares de los fenómenos patológicos obtenidos con este método médico empírico primitivo no fueron suficientes como para lograr que se formularan algunos conceptos sobre la salud y la enfermedad, estos cercanos a la realidad, lo que impidió que se formularan algunos esquemas explicativos más complejos que los empíricos o mágicos religiosos. La práctica empírica de la medicina contiene un cuerpo de conocimientos ligados a la acción del hombre sobre la naturaleza, y puede suponerse que con base en ellos el método comparativo empleaba los pasos siguientes: observación general de los fenómenos morbosos en el enfermo, búsqueda de las semejanzas y diferencias entre los signos de la enfermedad, los objetos y fenómenos de la naturaleza, interpretación del fenómeno morboso basada en las cualidades orgánicas inherentes, ensayo de prácticas utilizando y reproduciendo lo natural en el proceso de tratamiento de enfermedades, aceptación y repetición de las prácticas benéficas, rechazo de las prácticas perjudiciales y, por último, generación y acumulación de conocimientos sobre el proceso de salud y enfermedad. Este conocimiento acumulado se habrá de transmitir de generación en generación
y pervivirá hasta nuestros días. En la actualidad se conoce como medicina popular o folclórica. Método hipocrático. Habrá que esperar varios siglos para que la medicina empírica y sus métodos se desarrollen y den inicio al proceso de conocimiento técnico de la naturaleza, y con ello pasar a un estado superior en los métodos de investigación médico-científica. En la Grecia antigua, desde el siglo V antes de nuestra era, en el ámbito del conocimiento científico se exigen 3 elementos para considerar que el conocimiento producido de una cosa es verdaderamente científico. En primer lugar, la existencia teorética, que es dirigida al conocimiento teórico y no a la práctica, que exige una respuesta a la pregunta de ¿por qué se estudia la cosa o fenómeno? En segundo lugar, la exigencia sistemática, que son los saberes de la cosa o fenómeno en cuestión, que deben hallarse ordenados conforme a principios ciertos y racionales. En tercer lugar está la exigencia metódica. Los saberes han debido obtenerse mediante un método que garantice su verdad y permita su incremento. Así inició la historia de lo que hoy se conoce como método científico. Aristóteles, uno de los filósofos griegos que mayor influencia tuvo en el pensamiento médico de la época, escribió que la esencia no era suficiente para conocer los objetos, sino que se requería examinarlos directamente. El examen implicaba tomar un grupo de cosas semejantes y por comparación definir qué es lo que tienen en común. Una vez tratado lo que significó el diagnóstico para los médicos hipocráticos, a continuación se revisan someramente los 4 puntos cardinales del método de investigación hipocrático. Primero, el médico hipocrático quiere conocer por qué se considera a sí mismo ejecutor profesional de la tecné, que significa arte en el que se sabe hacer porque se hace aquello que se sabe, que es llamado iatrique, que significa curar, por lo cual se obliga a conocer con verdad y precisión la realidad concreta del hombre enfermo. De otro modo, el médico no pasaría de ser vulgar y rutinario, el simple empírico que aprende a hacer cosas con soltura por haberlas repetido muchas veces. Segundo, el método hipocrático se orientará hacia lo que se requiere conocer. En primera instancia, tendrá que resolver si el paciente está sano o enfermo. Enseguida debería saber referir de modo racional y científico la apariencia clínica del enfermo a la realidad individual de su physis, que significa naturaleza, y a través de ella a la realidad de la physis universal. En este punto cardinal son 4 los momentos principales que deberían de resolverse en el proceso de lo que se requiere distinguir y discernir de la enfermedad. Estos serían: el primero, conocimiento y tipificación del aspecto temporal de la constitución del enfermo y el cosmos circundante. El segundo, determinación de la consistencia real del desorden observado. Tercero, ordenación en el curso del tiempo de los aspectos temporales de la enfermedad. Y cuarto, discernimiento de las causas de esta. Tercero, cómo conocer o el método propiamente dicho, que se conforma con 3 recursos principales: la exploración sensorial, la comunicación verbal y el razonamiento. De la exploración sensorial se dirá que lo que puede conocerse a través de las sensaciones del cuerpo, ya sean estas ver, tocar y oír, lo que se percibe con la vista y el tacto, el oído, la nariz, la lengua y el entendimiento, es el único criterio de certeza realmente válido. Sobre la comunicación verbal, se recomendará oír al paciente, interrogarlo y responderle para lograr un conocimiento de las partes de la enfermedad que los ojos no pueden ver ni las manos tocar, por ser parte del pasado o parte de la vida anímica del paciente, y no pueden conocerse directamente por los sentidos del explorador. Aunque lo que los pacientes dicen al médico es más simple opinión que verdadero saber, y es solo conjetura y no exactitud, el conocimiento logrado por esta vía es necesario para el pleno conocimiento de la enfermedad. El razonamiento hipocrático tiene 2 momentos:
la inferencia inductiva, que esta significa conducir al pensamiento a una conclusión lógica a partir del reconocimiento de las semejanzas, y la inferencia imaginativa, que es la invención de una hipótesis más o menos apoyada en la experiencia. Cuarto punto, el para qué del conocimiento hipocrático se sintetiza en dos motivos: curar y saber. Tanto para curar como para saber, el conocimiento tenía tres metas inmediatas. En primer lugar, describir y nominar. En segundo lugar, explicar o interpretar. Y en tercer lugar, predecir o pronosticar. La primera meta persigue individualizar, tipificar y denominar el conocimiento de la enfermedad. La meta explicativa trata de generar una conjetura razonable apoyada simultáneamente en la experiencia sensible y en el razonamiento acerca de lo que ocurre en la psiquis del enfermo con motivo de su enfermedad. La meta predictiva es el pronóstico o conjetura racional de lo que será el curso de la enfermedad, tanto en sí misma como en relación con la vida de quien la padece. Estos cuatro elementos analizados del método hipocrático de los conocimientos médicos ilustran sobre el salto cualitativo que tuvo la metodología de la investigación científica en la Grecia antigua. En el proceso de investigación científica de esta novedosa forma de obtener conocimiento en el tiempo de la escuela hipocrática, en orden sucesivo, está conformado por cuatro etapas. El primero, porque quiere conocerse el objeto de estudio. Segundo, qué aspectos quieren conocerse de lo que se está estudiando. Tercero, cómo deberán conocerse estos aspectos. Y cuarto, para qué se quiere conocer. Hay tres pasos sucesivos específicos en el proceso del conocimiento, que son exploración sensorial, comunicación verbal y razonamiento. Método galénico. El método galénico se inicia por un lado con la experiencia y el saber que se benefician de lo que enseña el conocimiento científico y filosófico de la naturaleza en general y la del cuerpo humano en particular. Por otro lado, continúa con el aumento de la experiencia de que procede ese conocimiento. Por último, se ofrecen vías nuevas para enriquecer lo que en él es interpretación y conjetura. El método que Galeno propone para obtener el conocimiento esencial y sustancial de la enfermedad está compuesto por dos grandes momentos íntimamente relacionados, que son la obtención de datos empíricos y la aplicación de pautas mentales. Para la obtención de datos empíricos, Galeno sugiere aplicar fundamentalmente el método hipocrático, mediante el cual se ponen en juego las habilidades del médico, quien las debe utilizar con empeño para conocer con precisión la disposición del cuerpo. Así, para lograr tales fines se requiere ser laborioso, pesquisidor y preciso, en particular en la observación. En este proceso de adquisición de datos, en ocasiones se pueden realizar pruebas especiales funcionales y o terapéuticas para orientar la naturaleza específica de la enfermedad. También se argumenta que de poco sirve la obtención de datos si estos no se afianzan con la experiencia y se gobiernan con la razón, ya que la razón es la vía regia para pasar del campo de la mera experiencia al reino del conocimiento verdadero. Para la aplicación de las pautas mentales, es decir, el razonamiento, el método galénico contiene 5 reglas a seguir. La primera, especificación, en la cual los datos empíricos recogidos para conocer con precisión el desorden morfológico y funcional de la correspondiente enfermedad se ordenan a través de la experiencia y la razón, estableciendo la relación de los síntomas y signos y el desorden que padece la naturaleza del paciente. Segunda, racionalización anatómica, que obliga al que quiere conocer a hacer uso de su visión imaginativa para expresar con certidumbre la realidad somática de la naturaleza humana, a aplicar su razón constitutiva y a inferir sin error tanto la localización como la condición propia de la alteración morfofuncional subyacente en los síntomas. Tercera, razonamiento por analogía, que obliga a buscar con el razonamiento la relación de semejanza entre cosas distintas para establecer la consistencia real y la causa de la enfermedad. Cuarta,
identificar la intensidad de la enfermedad, evaluando la relación vital entre la fuerza de la enfermedad y la fuerza de la naturaleza del enfermo. Para el médico que conoce y quiere conocer más, estas fuerzas relativas deben ser base del pronóstico. Quinta, el tránsito de la conjetura a la certidumbre, en que se exige dar el salto desde la sospecha originaria a la ciencia cierta o conocimiento verdadero de la enfermedad y su localización específica. Debe evitarse la mera opinión cognoscitiva. El conocimiento de la enfermedad comienza siendo técnicamente conjetural, porque procede de la racionalización de lo observado con la ayuda de lo que se recuerda y sabe. Así, posteriormente, el conocimiento científico de la enfermedad llegará a la mente por la combinación de una exploración cuidadosa de un saber anatómico y un saber patológico. Finalmente, es importante señalar que, en el método galénico, el proceso de investigación y su método correspondiente dirigen sus esfuerzos hacia lo que quiere conocerse, como es la localización del daño, si la enfermedad es primaria o secundaria al daño, la clasificación de los síntomas y signos de la enfermedad, la identificación de las causas y especificación individualizada del desorden morboso. El método galénico de conocimiento médico tendrá vigencia durante 15 siglos, desde la muerte de Galeno hasta comienzos del siglo XVIII, y pasará por los mundos culturales de Bizancio, el Islam, Europa medieval cristiana, Europa renacentista y el siglo XVII. No obstante, a partir del siglo XV, específicamente desde el Renacimiento, se empezará a gestar una forma diferente de concebir los procesos de investigación científica en el ámbito de la medicina. Así lo destacan las escuelas de iatrofísica o iatromecánica, que significa la aplicación de la mecánica como la rama de la física para conocer la enfermedad. La iatroquímica, que es el conocimiento de la enfermedad a partir del estudio de los fenómenos químicos del cuerpo humano. Y vitalista, que es la búsqueda del papel que tiene la fuerza vital para comprender el estado de salud y enfermedad del individuo. Todas estas escuelas coadyuvaron al surgimiento de la denominada medicina moderna. Métodos modernos. En el período moderno de la historia de la medicina y del desarrollo de la metodología de la investigación científica, destacan 5 períodos en orden sucesivo que abarcan desde el siglo XVII y hasta el siglo XIX. Estos 5 períodos son la clínica moderna de Thomas Sydenham, conocimiento anatomoclínico, conocimiento fisiopatológico, conocimiento etiopatológico y reconocimiento del enfermo como sujeto orgánico y social. Thomas Sydenham, a finales del siglo XVII, inició una nueva concepción del conocimiento clínico de la enfermedad. Planteó que el conocimiento puede obtenerse a través de 2 procesos, como el descubrimiento de especies morbosas nuevas o a través de la inferencia de la especie morbosa ya conocida. El descubrimiento de nuevas especies morbosas se logra metódicamente siguiendo los pasos siguientes. Observa con cuidado todos los casos de la experiencia clínica. Cuando el número de casos sea suficiente, establecer grupos entre ellos según el parecido de su cuadro sintomático. Discernir entre los síntomas determinantes, los que se dan invariable y constantemente en todos los grupos. Comprobar si el conjunto de los síntomas de la especie morbosa descubierta repite su aparición entre los casos pertenecientes a la experiencia anterior. Cuando se trata de identificar especies morbosas ya conocidas ante un enfermo, Sydenham propone explorar minuciosamente al paciente, reducir lo observado a un esquema más o menos coherente, procurando discernir entre lo que tiene mayor significación y lo que tiene menor importancia. Comparar metódicamente el esquema elaborado y los existentes en el catálogo de especies morbosas conocidas.
comprobar que la especie morbosa pertenece realmente a alguna de las existentes. Si no pertenece a alguna de las conocidas, discutir metódicamente si pertenece a alguna de las nuevas. La propuesta metodológica de Sydenham transformará la práctica médica que adquirió una dimensión jamás desarrollada hasta antes del siglo XVII. Por ello, algunos lo denominan el Hipócrates moderno y le atribuyen ser el precursor de la clínica moderna, vigente en la actualidad en sus principios básicos. El método anatomoclínico seguirá los procedimientos establecidos en el método clínico formulado por Thomas Sydenham, al cual se le agregará la búsqueda sistemática de la correspondencia entre el signo físico con importancia clínica y la lesión anatómica específica descubierta por la realización de una necropsia, y la incorporación del signo físico como dato experimental en la investigación clínica que se desarrolla en la sala hospitalaria o en una sala de autopsias. Método fisiopatológico. El método fisiopatológico toma como base el método clínico Sydenhamiano en la búsqueda de conocimientos de las enfermedades como procesos energético-materiales alterados. Propondrá elegir las técnicas de investigación adecuadas como cuantitativas y cualitativas. Para obtener información valiosa de los estudios de laboratorio y gabinetes clínicos, se deben seriar los resultados para obtener una visión cronológica de los signos clínicos en relación con los cambios energéticos materiales que se sufren en el cuerpo del paciente, y por último establecer las secuencias procesales para entender la enfermedad como un fenómeno fisiológico. Método etiopatológico. El método etiopatológico se sitúa en el mismo marco de desarrollo de la medicina moderna, pero este también incorpora la experiencia lograda por los métodos anteriormente descritos, en el sentido de que el método clínico orienta los procesos de investigación a través del estudio de las especies morbosas nuevas o conocidas. El método anatomoclínico investiga los signos físicos y lesiones en la estructura anatómica del organismo, y el método fisiopatológico investiga secuencias procesales y alteraciones en los procesos energéticos materiales. Por su parte, el método etiopatológico se propone investigar y conocer la realidad concreta de la sustancia, el germen viviente o el agente físico que han determinado la enfermedad en cuestión. Así, este método incorpora a su quehacer metodológico elementos técnicos más que de otra índole, persiguiendo que en cada paso las técnicas se apliquen de forma adecuada, que el material se encuentre en buenas condiciones de uso y que se sigan las reglas que garanticen los resultados correctos. En los rasgos históricos de los métodos modernos de investigación revisados hasta el momento, se observa que en la tarea científica del conocimiento de la enfermedad, todos los esfuerzos se centraron en conocer en el enfermo solo el aspecto físico, olvidando la influencia que el entorno ambiental, social y familiar tienen en la persona, y en consecuencia en el origen y evolución de la enfermedad. Por ello, a finales del siglo XIX, se inició un esfuerzo científico por conocer dos aspectos de esa influencia, que son como sujeto orgánico y como sujeto social. En efecto, el hombre es sujeto de las funciones y peculiaridades individuales típicas y específicas de su organismo, y a la vez lo es de su pertenencia a un grupo social determinado. Por ello, es necesario investigar la relación entre la enfermedad y estas subjetividades. En el campo de la metodología de la investigación científica en medicina, este planteamiento provocará que en la búsqueda de la recuperación del ser humano como un todo, se incorporen y se adapten al desarrollo del conocimiento médico métodos de investigación de las disciplinas científicas de las ciencias naturales, sociales y de la conducta, conformando lo que se conoce como eclecticismo. Con ello se desarrollará un abanico muy amplio de recursos metodológicos para conocer científicamente la salud y la enfermedad. Esto supondrá el nacimiento de la medicina actual.
Capítulo número 2. Investigación en salud. La investigación ha logrado avances en México en el campo de la salud, pero el trabajo científico carece de coordinación entre los investigadores. Muchas veces se ve una investigación ineficiente y esto es debido a que está desvinculado de los problemas nacionales o no se toman en cuenta los resultados para el desarrollo de políticas y la falta de incorporación a los programas de atención médica. La investigación en salud casi siempre es escasa. Es necesario incrementar la competitividad en el escenario internacional y desarrollar tecnologías que se traduzcan en mayores recursos para la salud. En la investigación en salud existen dos aspectos esenciales. Uno es conocer cuáles son los principales problemas de salud en nuestro país y el segundo es saber cómo van a resolverse. Los investigadores tienen que cuestionarse acerca de qué deben investigar, ya que enfrentan situaciones importantes. Una es que nuestra sociedad tiene unos problemas específicos de salud, y la segunda es el aspecto personal de los investigadores en relación con el desarrollo científico. En la investigación, al hablarse de datos epidemiológicos, es común mencionar 10 o 20 causas principales de mortalidad según estadísticas. En la primera década del siglo XXI, también es necesario cuestionarse acerca de cómo los trabajadores de la salud enfrentan el avance científico. Está el punto de vista de cómo se va a enfrentar. Integrar la tecnología al conocimiento de la salud y al bienestar de los pacientes, y cómo se va a manejar la enorme cantidad de conocimiento que ésta se genera día con día. Hay que enfocarse en los estudiantes, quienes generalmente tienen acceso a Internet, pero no tienen la enseñanza para la búsqueda de artículos con validez científica, y esto obstaculiza el avance del conocimiento científico enfocado a la salud. ¿Cómo se define la nueva salud pública? Se define según el campo multidisciplinario de investigación con la aplicación de las ciencias biológicas, sociales y de la conducta al estudio de los fenómenos de salud en población humana. Clasificación de la investigación en la salud. La investigación en la salud es posible desarrollar una clasificación en el cruce de dos dimensiones. El campo de la salud de la dimensión 1 se analizan dos grandes variables. Una es las condiciones y la segunda es las respuestas. En las condiciones dice que son los procesos de carácter biológico, psicológico y social que definen la situación de salud en un individuo o una población. Y en el de las respuestas dice que no es la reacción fisiopatológica interna frente a un proceso mórbido, sino la respuesta externa que la sociedad incluye para mejorar las condiciones de la salud. En la segunda dimensión se reconocen dos niveles de análisis. Uno se refiere a individuos o partes de individuos, órganos, células o elementos subcelular. Y el otro es el nivel agregado
de grupos o poblaciones. Al cruzarse estas dos dimensiones, resultan los tres tipos principales de investigación que caracteriza el campo de la salud. Una es la biomédica, la segunda es la clínica y la tercera es la investigación de la salud pública. En la biomédica dice que la mayor parte de investigación biomédica se ocupa de las condiciones, los procesos y los mecanismos de la salud y la enfermedad. En la clínica se enfoca primordialmente hacia el estudio de la eficacia de las respuestas preventivas, diagnósticas y terapéuticas que se le aplican al individuo. En la tercera, que es la investigación de la salud pública, esta se subdivide en dos tipos principales. Una es la investigación epidemiológica y la segunda es la investigación en sistemas de salud. En la primera, que es la investigación epidemiológica, esta estudia la frecuencia, distribución y determinantes de la salud, definidas como aquellas condiciones que requieren atención. En la segunda, esta define como el estudio científico de la respuesta social organizada a las condiciones de salud y enfermedad en poblaciones. Las investigaciones epidemiológicas pueden a su vez clasificarse según su punto de partida. Por un lado, es posible partir de algún grupo de determinantes para estudiar diversas consecuencias. La investigación en sistemas de salud también comprende de dos grandes teorías. La primera puede denominarse investigación en organización de sistemas de salud. Esta está enfocada en los procesos que ocurren dentro de las organizaciones de atención a la salud. Y la segunda se denomina investigación en políticas de salud. Esta se enfoca en las interrelaciones de las diversas organizaciones que forman parte del sistema de salud o influye en el propósito de esta, que es investigar los procesos sociales, políticos y económicos que puedan determinar las modalidades específicas adoptadas por la respuesta social organizada. Como podemos ver, las tipologías aquí propuestas representan abstracciones para sintetizar distinciones que en la vida real no son tan nítidas. Como particularmente podemos mencionar la investigación biomédica, epidemiológica, clínica y en enseñanza de salud, a escala individual y poblacional. Estas no deben verse como comportamientos aislados, sino que existen numerosas conexiones entre los grandes tipos de investigación en la salud. En este momento les hablaré del capítulo 3 con el tema Importancia de la metodología de la investigación.
Como introducción, la investigación es algo natural en el ser humano. El hombre la realiza desde niño y todos los días de su vida, cuando busca dar solución a un problema o se cuestiona sobre un fenómeno en particular. En estos casos, el investigador utiliza la forma que le parece más conveniente para obtener respuestas, sin que necesariamente se planifique, se sistematice y aplique el método científico. Del mismo modo, dice que el investigador científico busca solucionar problemas, responder preguntas o entender o predecir fenómenos. La diferencia radica en que lo hace de forma ordenada y sistematizada, utilizando para ello el método científico, de tal forma que el conocimiento obtenido es verídico y confiable. A diferencia de la investigación cotidiana, dice que en la investigación científica la búsqueda es sistemática porque parte del planteamiento de un problema, una hipótesis y objetivos, y utiliza un orden establecido para recolectar y analizar los datos con la mayor precisión, con la que evita dejar los hechos a la casualidad. Acá les hablaré cómo realizar una investigación científica. Dice que la metodología de la investigación sirve para llevar a cabo la investigación de forma ordenada y sistémica, para no perder el rumbo en el tema que se investiga. Para iniciar un trabajo de investigación, lo primero que se requiere es una idea, la cual puede surgir después de una lectura, una conversación, una experiencia personal, una reflexión sobre un tema en particular o simplemente de la observación de un fenómeno. Una vez que se tiene la idea, es necesario estructurarla con precisión, para lo cual es pertinente indagar sobre trabajos de investigación previos realizados, es decir, hay que conocer los antecedentes mediante una revisión bibliográfica ordenada y rigurosa. El paso siguiente a la estructuración de la idea es el planteamiento del problema de investigación, el cual debe establecerse en términos concretos, específicos y precisos, incluyendo el contexto donde se desarrollará la investigación y buscando que pueda resolverse con procedimiento científico. En el planteamiento del problema de investigación hay que considerar los objetivos de investigación, el problema de investigación y la justificación del estudio. Una vez que los objetivos, las preguntas y las razones por las que es relevante la investigación están claros, el investigador deberá buscar y obtener literaturas de fuentes primarias, secundarias y terciarias, extraer y recopilar información relacionada con la investigación para finalmente integrar el marco teórico, que dará sustento teórico a la investigación y será de utilidad para la discusión final. El paso siguiente a la revisión de la literatura es definir el tipo de diseño que se adoptará, ya que de este depende el diseño, los datos o la muestra que se deberán buscar y la manera de obtenerlos. Una vez seleccionados el tipo de estudio, hay que establecer una proposición tentativa acerca de las relaciones entre dos o más variables, que es la hipótesis, cuyo planteamiento surge de los objetivos, el problema planteado y la revisión de la literatura, y puede ser la hipótesis verdadera o falsa, ya que el investigador no puede asegurar su comprobación.
Para dar respuesta a la pregunta planteada y confirmar si la hipótesis es o no cierta, hay que realizar el diseño de la investigación, el cual puede ser experimental o no experimental. El tipo de diseño dependerá de la pregunta, los objetivos, la hipótesis y el tipo de estudio seleccionado. El siguiente paso consiste en establecer la muestra, para lo cual, después de establecer claramente el problema que se va a investigar y los objetivos que se desean alcanzar, deberá precisarse la unidad de análisis, es decir, los sujetos y los objetos que van a medirse. Esto a su vez llevará a establecer la población y sus características de contenido, lugar y tiempo. Una vez cubiertas las etapas anteriores, debe pasarse a la etapa de recolección de datos, para la cual debe seleccionarse y aplicarse un instrumento que permita medir las variables de interés, que deberá tener dos propiedades fundamentales, que es la confianza y la validez. Finalmente, una vez analizando los resultados, es necesario proceder a evaluar un reporte de investigación en donde se describa el tipo de investigación realizada, los resultados y las conclusiones. Capítulo número 4. El problema científico. La experiencia humana es un asunto cuya complejidad escapa a la comprensión total debido a que configuran una multiplicidad de fuerzas, ya sean biológicas, psicológicas, químicas, sociales, físicas, económicas y políticas, entre otras. El hombre constantemente busca explicaciones y necesita conocer, describir e interpretar los hechos o fenómenos, comprender sus regularidades y poder predecirlos. Y la investigación es uno de los posibles caminos para conseguirlo. En la búsqueda de explicaciones, el hombre ha pasado por un proceso de evolución que lo ha llevado al desarrollo de diferentes paradigmas en la generación del conocimiento y enfoque de la investigación. Daré la definición que es paradigma. Es una forma de describir el objeto de estudio, los fenómenos generales a estudiar, la naturaleza de sus métodos y técnicas, la información requerida y la forma de explicar, interpretar o comprender según el caso de los resultados de la investigación realizada. La investigación se ve influida por el marco referencial, político e ideológico del que se realiza, así como el sistema de valores y creencias. Al analizar una situación, el investigador la analiza con base en su experiencia y según sus vivencias. Toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar respuestas a un problema. Lo usual en investigación es que al inicio del problema no estén claramente definidos, y generalmente el investigador comienza con un tema o área problema de investigación, del cual va surgiendo el problema específico. Cuando ya se cuenta con una idea de investigación derivada en un estudio profundo sobre el tema, el investigador se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. Esta etapa del proceso tiene una particular dificultad, ya que requiere por parte del investigador una gran iniciativa, creatividad, conocimientos previos del área que desea investigar, así como tomar en cuenta los medios que deberá emplear para realizar el estudio, la disponibilidad de los recursos o fuentes de patrocinio o financiamiento del proyecto, y sus intereses, objetivos y los marcos políticos, ideológicos propios de la institución donde trabaja. Se puede afirmar que para solucionar un problema, primero hay que conocerlo.
Esto es que se investiga lo que se conoce y lo que te gusta. Así encontrar la solución al problema será más fácil si se conoce lo que se quiere hacer. Se puede observar que la selección de un problema en particular depende en gran parte de los intereses del investigador, de su ingenio y de sus habilidades, pero también de las condiciones de la instancia donde se encuentra o desarrolla su labor y de las exigencias del medio relacionadas con la situación de la investigación, es decir, de los problemas que demandan resolución. El problema es esencialmente una pregunta sobre el mundo en que vivimos, para la cual no tenemos respuesta, o las existentes no nos parecen satisfactorias. Por eso el problema suele plantearse al menos intencionalmente en forma de interrogante. Las preguntas de investigación deben ser claras, pues estas corresponden al ¿qué? Del estudio que se va a realizar, es decir, las deficiencias en el conocimiento del problema presente en el estado de conocimiento, así como las nuevas perspectivas por estudiar, lo que implica afinar las ideas del problema que se va a investigar. Lo primero que hay que hacer es concebir una idea de investigación para después estar en condiciones de plantear el problema, lo cual consiste en estructurar más la idea inicial. Pasar de esta al planteamiento del problema depende de su complejidad, de los estudios existentes sobre esta, del empeño que se tenga en ella y de las habilidades para realizar la investigación. Un problema planteado de forma correcta dará resultado una solución satisfactoria, por lo que el investigador debe escribirlo en forma clara y accesible. El filósofo Peter Madawar dice que no existe un sistema que indique cómo se originan y plantean los problemas científicos. Sin embargo, se puede orientar al lector acerca de ciertas condiciones en las que una pregunta puede convertirse en problema científico. Y se preguntarán quién fue Peter Madawar. Fue un zoólogo, médico, inmunólogo, investigador, profesor, traductor, ensayista, crítico literario, divulgador científico y filósofo británico nacido en Brasil. Conocido por sus investigaciones sobre el rechazo inmunológico y el descubrimiento de la tolerancia inmunológica adquirida, hallazgos que permitieron el desarrollo posterior de los trasplantes de órganos y tejidos. Por estos descubrimientos, recibió en el año de 1960 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. En ocasiones, al investigador le lleva mucho tiempo encontrar una pregunta de investigación relevante, por lo que continuará buscando, explorando y reflexionando. Entonces, para llevar a cabo una investigación, lo que se necesita en primer lugar es que falte conocimiento sobre algo interesante, es decir, un problema de investigación. Y en segundo lugar, alguien capacitado con los recursos y la curiosidad necesaria para averiguarlo. Esto es, un investigador. Se trata de hombres y mujeres que poseen habilidades para el trabajo en equipo, entre las cuales destacan la responsabilidad, la tolerancia, la colaboración, el respeto y el comportamiento ético. Quien realiza una investigación requiere conocer el área de conocimiento en la que se desempeña, saber los principios, teorías y conceptos de su campo profesional. Investigar requiere experiencia, práctica y dominio teórico del campo de trabajo, creatividad, paciencia y autocrítica. Por otro lado, el investigador no puede actuar como un ser venido de otro planeta, sino que al seleccionar y plantear un problema, reflejará su percepción y posición ante la realidad, ciertamente con base en su marco teórico referencial, pero también bajo la influencia de sus experiencias y vivencias anteriores, así como de su sistema de valores y creencias. El proceso en el planteamiento de un problema de investigación consiste en 3 momentos que Mario Bunge denomina. La primera es el reconocimiento.
Se refiere a que el dominio que el investigador requiere tener sobre el área de conocimiento en la que se encuentra el problema, lo que le permite reconocer los hechos preliminares y relevantes para identificar inconsistencias, incoherencias, lagunas objetivas, vacíos en el conjunto de conocimientos acumulados en el área de estudio. La segunda es el descubrimiento, labor que lo lleva al descubrimiento de un problema. Cabe advertir que saber mucho del área no basta para encontrar un problema científico, sino que el investigador debe ser capaz de dudar sistemáticamente de lo que se da. Por cierto, desconfiar de lo establecido y someter a críticas las soluciones propuestas por otros investigadores. Y la última, que es la formulación. El hallazgo de un problema le conduce al tercer momento, la formulación de una pregunta, muy concreta y correcta, encaminada a conocer las causas que expliquen esa incertidumbre. Esto es, reducir el núcleo central del problema dentro de los límites teóricos y contextuales. En la elaboración o formulación del problema, establecer los límites teóricos significa que hay que encuadrar el problema dentro de un contexto teórico mediante 3 acciones. La primera, un análisis exhaustivo de la bibliografía relacionada con el problema, recurriendo a las fuentes y centros de documentación. La número 2, un resumen de la bibliografía consultada. Y por último, el comentario con expertos. Este último es de gran utilidad y de suma importancia, por lo que cuando se es nuevo o recién se inicia el trabajo de investigación, se designa o se solicita un tutor o director de proyecto de investigación. Para realizar el planteamiento del problema, se parte de la identificación de los hechos o fenómenos que se desean conocer, determinando, descubriendo y delimitando el problema que se va a estudiar. Así, esta etapa se complementa con la formulación del problema. Entonces, el problema de la investigación expresa a través de la forma típica de una pregunta concreta sobre un tema científico que busca nuevos conocimientos. Esta pregunta debe ser una expresión con sentido, bien formada gramaticalmente, cuyo enunciado debe estar contenido entre signos de interrogación. Y para formular un problema es hacer una pregunta interesante acerca de las causas, el origen, el qué, el dónde, el cómo, el cuánto, entre otras, que describan y expliquen o predigan un hecho o fenómeno. La formulación del problema debe reunir varios requisitos y criterios para garantizar el logro de la investigación, y son las siguientes. La primera, es recomendable expresar el problema en forma de pregunta. Cuando el problema se plantea en forma de enunciado, este debe consistir en una descripción de la situación problemática que se desea resolver. La segunda, debe contener la variable o variables en estudio o expresar si existe una relación entre ellas. Una variable representa aquellos elementos, aspectos, características, cualidades, propiedades o atributos que se desea estudiar en una población o conjunto de unidades. La número 3 debe posibilitar la prueba empírica de las variables. Es indispensable que los elementos, características o atributos que se desean estudiar deben someterse a verificación y comprobación. La cuarta debe expresarse en una dimensión temporal y espacial. Es importante indicar el periodo que cubrirá la investigación, además con fines de ubicación del problema. Es necesario especificar el lugar donde se va a efectuar el estudio, por ejemplo, la comunidad, la institución de salud, la región, la escuela, entre otras. La número 5 debe especificar la población que se va a investigar. Desde el inicio se indicará en quiénes se realizará el estudio, es decir, quiénes integrarán la población en la que se analizarán las variables seleccionadas de interés.
El problema se encuentra redactado según los criterios descritos, pero aun cuando se puede decir que reúne lo mínimo necesario para considerarlo un problema científico, es recomendable reflexionar acerca de los siguientes requisitos adicionales, y son los siguientes. Primero, el problema debe ser específico. Explicar y comprender un determinado hecho o fenómeno requiere de humildad para reconocer que tan solo es posible hacer recortes de esa realidad, por lo que hay que elegir los aspectos esenciales y seleccionar un pequeño número limitado de variables. De lo contrario, se generaría una dispersión que limitaría el registro de los resultados y se correría el riesgo de multiplicar los errores. Número 2. El planteamiento debe señalar de manera clara. Plantear un problema de forma concisa permitirá precisar los objetivos y elegir el diseño y facilitará el análisis de la información generada por el estudio. Número 3. El problema debe ser relevante, pertinente y conveniente, es decir, que la búsqueda de la resolución al problema atienda a una duda importante y que las conclusiones a las que se pretende llegar sean de interés para la comunidad científica. Número 4. La resolución de problemas debe ser factible. Es necesario que se sitúe en los contextos tecnológicos, económicos e históricos en que se encuentran inmersos. Es decir, ha de llevar implícita la posibilidad de su resolución, manifestar que se cuenta con los medios metodológicos y recursos tecnológicos, humanos y financieros necesarios. Además, considerar si se cuenta con el tiempo y el espacio suficiente como para realizar la investigación. Número 5. El problema debe ser congruente con los conocimientos que la ciencia ha determinado como cercanos a la verdad. No obstante, está fuera de toda discusión el hecho de que los problemas han de plantearse según los conocimientos establecidos como válidos o la información existente. Y la última, que es la número 6, el problema debe conceptualizarse con precisión y debe señalarse sus límites teóricos. Se plantea conocer cuáles son algunos factores socioeconómicos y culturales relacionados con el desarrollo de la conducta alimentaria. El problema se vincula con el cuerpo teórico en el que se moverá la investigación. Asimismo, indica las teorías que hay que estudiar a fondo con el fin de conseguir la explicación y la comprensión esperada del fenómeno en estudio. Hipótesis. Una vez planteando el problema y revisada la literatura, lo que sigue es preguntarse cuáles son las soluciones más probables al problema y elegir la que permita su comprobación. Esta solución que se tratará de probar es la que se le llama hipótesis. A medida que el investigador profundiza en la información sobre el problema que está delimitando, va encontrando explicaciones al fenómeno en estudio. Cuando encuentra contradicciones en estas explicaciones o a las existentes son poco convincentes o endebles, deberá proponer una satisfactoria. Esta propuesta de solución al problema es la hipótesis. Las hipótesis son elementos importantes de cualquier investigación. Una hipótesis bien formulada guía y orienta una investigación y una vez comprobada pasa a formar parte del ser humano, pues constituye o integra el cuerpo de conocimiento de una ciencia. Las hipótesis son congruentes con los fundamentos teóricos que sustentan la investigación, ya que se derivan del problema y de los objetivos que se desea conseguir. Asimismo, determinan el tipo de estudio y el diseño metodológico para lograr su comprobación. Por ello,
Si una hipótesis está bien definida, es más fácil orientar la investigación hacia los resultados deseados. La riqueza de una investigación científica está precisamente en mostrar la realidad tal como es, considerando que las hipótesis son el eje rector que guía el trabajo hacia lo que se quiere comprobar. Es necesario estar alerta a fin de evitar que las hipótesis se conviertan en camisas de fuerza o que induzcan o condicionen el trabajo de investigación, pues no siempre los resultados esperados coinciden con los reales. Debe entenderse que la realidad es una entidad viva y con voz propia, y que los esfuerzos por comprenderla tienen que ir más allá de la validación de una hipótesis, en especial en las ciencias sociales y humanas. Las hipótesis es una estimación de los efectos que se cree que se producirán con nuestra intervención. Cabe decir que es una estimación aún más prudente que las expresadas en las ciencias experimentales y tecnológicas. Formulación de la hipótesis. La formulación de la hipótesis es una etapa fundamental en el trabajo de investigación, y llegar a establecerla es un trabajo arduo que parte de las afirmaciones más genéricas de la experiencia personal hasta el conocimiento y observación del fenómeno que se van a explicar. Se ha afirmado que en el marco teórico es necesario especificar no solamente las variables que se van a estudiar, sino también las variaciones entre estas, por medio de las cuales se plantearán respuestas o explicaciones al problema estudiado. Esto es lo que constituye la hipótesis. El valor de una hipótesis reside en su capacidad para establecer estas relaciones entre los hechos y de esta manera explicar por qué se producen. El marco teórico tiene tres elementos que lo conforman en una unidad integral, que son conocimiento sobre el tema y variables, hipótesis. Los conocimientos sobre el tema se orientan a ubicar el área problema de investigación en un contexto más amplio y deben basarse en el tema, los antecedentes del problema y los datos estadísticos. El propósito de la revisión de la literatura es sintetizar de forma conceptual las investigaciones o los trabajos realizados sobre el problema formulado, con el fin de delimitar el área de estudio y concretar los conocimientos existentes sobre el problema, lo que permite identificar los aspectos principales de estudio y las relaciones entre ellos. A estos aspectos y sus relaciones se le denominan variables e hipótesis, que constituyen los otros dos elementos básicos del marco teórico. La hipótesis es el puente necesario entre la teoría y la investigación, que lleva al descubrimiento de nuevos conocimientos y por lo tanto sugiere explicación a ciertos hechos y orienta la investigación hacia otros. La hipótesis es la respuesta tentativa a un problema. Es una proposición que se pone a prueba para determinar su validez, es decir, una respuesta sujeta a comprobación. Su función primordial es probar empíricamente una relación entre fenómenos. Se trata de una suposición que establece la existencia de una relación entre dos o más variables, expresadas como hechos, fenómenos o entidades, que deben someterse a una prueba para ser aceptada como válida. La hipótesis facilitan el tratamiento científico inicial de un problema, debido a que además de permitir establecer relaciones entre variables, indican claramente la manera como pueden verificarse estas relaciones. Ambos elementos expresan de manera implícita qué variables deben investigarse y potencialmente cómo pueden medirse. Las hipótesis científicas son por naturaleza comprobables, pues se trata de probar si son ciertas o falsas.
La importancia del problema que se va a estudiar es similar a la que tienen las hipótesis, y estas están profundamente relacionadas con él, ya que el problema solo puede enunciarse cuando se ofrece una explicación tentativa a una situación problemática. Las hipótesis ayudan a delimitar el problema, pues formulan relaciones reducibles a dimensiones prácticas. Un problema muy general o vago es detectada inmediatamente cuando la propuesta hipotética no puede comprobarse a través de la medición de variables operacionales, pero lo regular, cuando más específico es el problema, más fácil puede expresarse conjeturas sobre su solicitud y pueden disminuirse las variables a cifras prácticas. Las hipótesis pueden desarrollarse desde distintos puntos de vista. Pueden estar basadas en una conjetura, en el estudiado de otros estudios, en las posibilidades de una relación semejante entre dos o más variables representadas en un estudio, o bien pueden estar basadas en una teoría, mediante la cual una suposición de procesos deductivos lleva a la pretensión de que si se dan ciertas condiciones pueden obtener ciertos resultados. La claridad en la definición de los términos de la hipótesis es una condición importante y fundamental para el desarrollo de la investigación. En el proceso de la elaboración de la hipótesis, el investigador debe considerar que para que una hipótesis pueda probarse empíricamente y para que las técnicas de investigación sean adecuadas, la hipótesis debe cumplir las siguientes características y criterios para su redacción. Características y criterios para la redacción de una hipótesis. Debe plantearse conceptual y operacionalmente de una manera clara y precisa y redactarse en términos sencillos. Esto implica que la relación propuesta debe ser explícita y comprensible con el fin de que cualquier investigador que desee comprobarla pueda hacerlo. El planteamiento conceptual se refiere a que los términos sean aceptables y comunicables y que los conceptos empleados cuenten con realidades o referencias empíricos y observables, mientras que la operacionalidad se refiere a que sean susceptibles de medirse. Otra característica es: deben ser específicas y referirse solo a un ámbito de la realidad. Debe incluir las operaciones y predicciones indicadas en ella, de tal manera que no solo se especifiquen con claridad los conceptos, sino que también se describan los índices que pueden utilizarse para medir las variables. Esto significa que cuando más concreta sea la relación entre variables, más fácil será su comprobación. Siguiente característica: siempre deben formularse de forma afirmativa. Estos enunciados no deben exponerse en forma interrogativa ni comenzar con verbos. Son postulados que deben formularse como aseveraciones, sin hacer referencia a juicios de valor tales como mejor o malo. Siguiente característica: debe mantener la consistencia con hechos afirmados. Debe ser congruentes con lo ya verificado de forma objetiva. La hipótesis, aun cuando sus suposiciones deben tener relación con los principios o postulados ya comprobados en una teoría, y cuando no existe una teoría desarrollada, es necesario fundamentar la investigación con la información existente sobre el problema. Otra característica es: debe plantear la relación entre dos o más variables y posibilitar someter a prueba las relaciones expresadas. La hipótesis debe ser especificada de tal manera que sirva de base a
inferencias que ayuden a decidir sin explicar o no los fenómenos observados, se requiere que la hipótesis establezca relaciones cuantitativas entre variables. Siguiente característica: debe estar formulada de acuerdo con las técnicas y los recursos disponibles. El investigador debe saber de qué técnica dispone para someter su hipótesis a prueba y si se encuentra a su alcance, así como conocer las técnicas que se han utilizado para medir las variables del estudio a realizar. Otra característica es: deben tener poder predictivo y explicativo. Esto es, debe presentar la posibilidad de adelantar predicciones sobre los hechos y relaciones aún no observadas. Tomando en cuenta los requisitos expuestos para plantear las hipótesis, en la redacción de estos postulados se identifican básicamente tres elementos estructurales. Número 1. Las variables, que se representan aquellos elementos, aspectos, características, cualidades, propiedades o atributos que se desea estudiar en las unidades de análisis. Número 2. Las unidades de análisis, que son los individuos, familias, grupos, casas, instituciones u otros que se desea estudiar. Número 3. Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables y estas entre sí, es decir, son los términos empleados para establecer una determinada correspondencia o correlación. Tomando en cuenta los requisitos expuestos para plantear las hipótesis, en la redacción de estos postulados se identifican básicamente tres elementos estructurales. Número 1. Las variables, que se representan aquellos elementos, aspectos, características, cualidades, propiedades o atributos que se desea estudiar en las unidades de análisis. Número 2. Las unidades de análisis, que son los individuos, familias, grupos, casas, instituciones u otros que se desea estudiar. Número 3. Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables y estas entre sí, es decir, son los términos empleados para establecer una determinada correspondencia o correlación. Tipos de hipótesis. Existen puntos de vista muy diversos para la clasificación de las hipótesis, por lo que es difícil contar con una clasificación universal. Canales plantean una clasificación basada en el tipo de relación o asociación entre variables, que se las mencionaré a continuación. Los tipos de hipótesis son: hipótesis de relaciones casuales, cuando se expresan suponiendo que el comportamiento o variación de una variable es el efecto del comportamiento o variación de otra variable. Hipótesis de relación de producción, cuando se parte del supuesto de que el comportamiento o variación de una variable influye en el comportamiento de la otra variable. Hipótesis de relaciones de covariación, cuando se predice que existe una determinada correspondencia o correlación entre el comportamiento de los valores de ambas variables. Se ha propuesto otra clasificación muy útil para el investigador que orienta las etapas del estudio, en especial la de la ejecución. Según este criterio, la hipótesis se clasifica en generales, también denominadas conceptuales, científicas, sustantivas, fundamentales o de investigación. Estas expresan la relación de conjeturas entre dos o más variables definidas de manera general como
abstractas, es decir, engloban, ordenan y sistematizan las relaciones que se propone que existen entre las principales variables del estudio. Tenemos las operacionales. Se les conoce también como hipótesis de trabajo. En estas, las variables se definen operativamente, es decir, indican las actividades para medir, observar o manipular las variables. Son aquellas que plantean relaciones específicas y particulares entre cada una de las categorías. Dimensiones o variables secundarias de las variables principales de estudio. Un ejemplo de hipótesis general podría ser: ¿existe relación entre las características familiares de los alumnos y los logros académicos? La variable principal, características familiares, engloba las dimensiones o variables secundarias de interés del estudio, que puede ser escolaridad, nivel socioeconómico, edad. La otra variable principal puede ser logro académico, engloba las dimensiones o variables secundarias de estudio, que pueden ser promedio de calificación, concurso académicos, presencia en el cuadro de honor. Ejemplo de hipótesis operacionales: a mayor escolaridad de los padres de los estudiantes, mayor promedio de calificación. Otra: a menor edad de los padres, mayor promedio de calificación de los estudiantes. Otro tipo de hipótesis son las que se plantean para realizar el análisis de las indiferencias de los resultados. A estas se les denomina hipótesis estadísticas. Esta clase de hipótesis son útiles para decidir si hay diferencia o no en las variables en estudio o entre dos muestras estudiadas. Estas hipótesis se clasifican en alternas. Este tipo de hipótesis, también denominadas alternativas, afirman que las diferencias encontradas son significativas, es decir, plantean que los valores de una de las variables, universo o muestra, difieren o no son equivalentes a los encontrados en la otra variable, universo o muestras analizados. Las nulas. Estas hipótesis, también llamadas de no diferencia, establecen que no hay diferencia entre los resultados estadísticos de distintas muestras obtenidas de una misma población, es decir, se parte del supuesto de que el valor observado en una de las variables, universo o muestra, no difiere del encontrado en la otra variable, universo o muestra o parámetro de análisis. Este tipo de hipótesis se formulan con el propósito de ser rechazadas. No cabe duda que las hipótesis son herramientas importantes en la investigación científica, pero saber clasificarla no es tan relevante, sino lo realmente importante es saber formularlas correctamente. Las hipótesis son instrumentos de trabajo poderosos que permiten el avance del conocimiento. Asimismo, al tratar el tema de la hipótesis hay que tomar en cuenta las siguientes dos cuestiones importantes. No en todas las investigaciones se plantean hipótesis ni se postulan en todos los tipos de estudio. En este sentido, los estudios de exploración y descriptivos, aunque siempre continúen una hipótesis implícita, no necesariamente la contienen de forma explícita. Así que, como puede observarse, formular o no una hipótesis depende del enfoque y el alcance del estudio. Número 2. Las hipótesis son explicaciones tentativas que pueden ser o no verdaderas, pueden o no comprobarse con los hechos. No son los hechos en sí. En el enfoque cuantitativo, son proposiciones sujetas a comprobación empírica y de verificación en la realidad. Reflexión.
Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Esta ha sido nuestra participación. Gracias por su atención prestada. Que pasen un feliz día.